San Mateo capítulo 22, le van a presentar una prueba al Señor. Se juntan judíos y los herodianos, unos fariseos que aborrecían que les cobrasen impuestos, y los herodianos, partidarios de Herodes, que estaban en favor del César, evidentemente, entonces querían que se pagasen los tributos. Fíjense cómo se juntan dos que no tienen nada que ver en esto, pero fariseos y herodianos van a poner a prueba al Señor, porque si dice no hay que pagar impuestos, lo vamos a denunciar al César. Y si dice hay que pagar impuestos, esto y el otro, los judíos se van a alborotar contra él. Y eso es el dilema que lo ponen al Señor. Por eso se juntaron de dos facciones totalmente contradictorias para decir, si dice una cosa, queda mal con la otra. Si dice esto, queda mal con la otra facción. Pues bien, entonces el Señor va a decir, ¿no? ¿Por qué me ponen una prueba? Tratan de sorprenderme. Enséñenme la moneda del tributo. Y va a hablar de esa efigie del César, ¿no? ¿De quién es esta figura? Den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, los sorprende porque ¿qué van a decir? No está ni a favor de uno ni a favor del otro. En tal caso, a favor en parte de uno y a favor en parte de los otros. Pero no porque buscase un punto medio, sino porque es una respuesta exactísima. Fíjense que el Señor no está contraviniendo todo lo que pudieran ser el Imperio Romano, diríamos el emperador con sus dominios, porque no vino a ser tampoco un libertador político. Él va a aceptar buenamente eso porque sabe que en realidad frente a Pilato tú no tendrías poder sobre mí si no te habría sido dado de lo alto. Tener un poder político a cargo, pues eso es, a no ser que se haya buscado ese poder político realmente con muy malos medios, tener un poder, alguien en el poder político o en el orden temporal gobernando, pues es concedido de lo alto, y eso es lo que el Señor entiende. Ustedes saben que cuando José y María, cuando María estaba encinta, José va a cumplir lo que pedía en ese momento el Imperio Romano con el censo. Había aprendido Jesús a ser obedientes a las autoridades que reinaban. No se va a poner en contra del César, ni mucho menos. Y no va a estar diciendo que no se pague tributo. Pues da al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Entonces, en esta respuesta encontramos algo muy exacto que va a servir también para compaginar esta realidad del mundo presente, inclusive de todos los tiempos, porque todo cristiano se encuentra, diríamos, entre dos poderes. El poder temporal, que tiene su gobierno político, sus autoridades, y también el poder de Jesús, el gobierno de Jesús a través de la Iglesia. Son dos poderes, uno temporal, el otro espiritual, el del César y el de Dios, que a lo largo de la historia no siempre se han llevado bien. Sabemos que hubieron grandes persecuciones a la Iglesia, y a lo mejor la Iglesia en algún momento, el Papa, ustedes saben que ha pedido perdón, fue más política que ocupándose del orden espiritual. Entonces, estos elementos no siempre han coexistido en un santo matrimonio como tendría que ser.
Y el liberalismo moderno los ha querido separar diametralmente en contradicción. Y del liberalismo pues ha venido después las consecuencias de la ideología marxista que ha luchado y ha perseguido a la Iglesia por todas partes. Les recuerdo, por ejemplo, el patriarca Tijón en Rusia, siendo patriarca en Moscú, cuando en la revolución bolchevique ya estaba en el poder, nombraron desde el Partido Comunista un patriarca llamado Sergio, puesto por el Estado comunista, y empezaron a decirle al patriarca Tijón, lo hicieron de lado: tú te tienes que juramentar a la religión de Estado, al partido, porque si no, a Siberia. Y lo llamaron varias veces, pero como él no se rindió, terminó en Siberia. Nunca más se supo del patriarca Tijón, probablemente terminó allí, en los campos de concentración, flaco y muerto. Así, en muchísimos casos. Recuerdo, por ejemplo, un poco antes, inclusive en la Revolución Francesa, cuando pasó la Revolución, los sacerdotes eran obligados a afirmar y juramentar que seguían todo el ordenamiento que la Revolución Francesa les proponía. Tenían que firmar, leer y firmar, juramentados a la Revolución. El cura de Ars, les recuerdo que fue a Ars, y el sacerdote anterior había sido juramentado a la Revolución Francesa. Claro, no le interesaba nada de la espiritualidad de la gente, ¿no? Era un sacerdote que ya estaba más del lado del partido político que ocupándose de las cosas espirituales. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es necesario que esté el orden temporal y que alguien gobierne, y que ese que gobierne vele por las voluntades de todos, pero que las ordene hacia un bien común, hacia un bien común. Digo bien. Y cuando digo bien, se entiende que ese bien tiene que ser para todos. Es decir, que lo que debe promover una autoridad política a través de su servicio, porque para eso es elegido, a través de su servicio, es concertar las voluntades de todos para ayudar a administrar bien el erario público, la justicia, la legalidad, ayudar a todo lo que la familia no puede por sí misma, porque la familia no se vale en todo por sí misma y por eso necesita del Estado también para ciertas cosas, como la salud, como la educación. El Estado debe comprender que es subsidiario a la familia en todo lo que es la educación y no imponer la educación que el Estado quiere. Entonces, los gobernantes que están para servir, eso no hay que olvidarse, y no para buscar dominar despóticamente y no buscar sus intereses personales ni los intereses de partido, están para promover la cultura, el ordenamiento legal basado en la ley natural, en el cumplimiento de sus obligaciones para favorecer el bien común temporal de la sociedad. Entonces, cuando eso fluye bien de parte del orden temporal, el César está actuando bien. ¿Qué le corresponde a la Iglesia? Piensen ustedes que en el orden civil están los súbditos que son gobernados por el César, pero en el orden espiritual están gobernados por la Iglesia de Jesucristo, y la Iglesia de Jesucristo tiene una cabeza que es el Papa y tiene
también aquellos que ejecutan las órdenes del Papa en comunión con el Papa, que son los obispos distribuidos por todo el mundo. Entonces, la Iglesia también es una institución que no depende del poder temporal, cuya función, ¿cuál será? Dar a Dios lo que es de Dios. Es decir, promover el bien sobrenatural de todos aquellos que son sus hijos. ¿Qué significa eso? Que la Iglesia, la tarea fundamental que tiene es la de evangelizar, llevar la fe a los pueblos y levantar la moral a través de la ley evangélica, porque sin la fe es muy difícil tener